Hola, ¿cómo están? Yo soy José Luis Mondragón de la Escuela de Lectores de Bibliored y hoy les voy a hablar sobre el lugar que tiene la oralidad, la cultura oral en la actualidad. Se suele tener una idea de que la cultura oral o la oralidad en particular es inferior a la escritura, porque, digamos, evolutivamente o en el desarrollo de la historia humana es anterior a la escritura. Y casi que la escritura marca lo que se concibe como el inicio de la historia, que es donde podemos empezar a tener registros y donde la información se puede empezar a conservar y a divulgar, digamos, independientemente de las personas. Ya hay como un objeto externo que puede guardar y divulgar la información. Pero la oralidad tiene otras particularidades que me interesa un poco ver, para ver que sí es anterior a la escritura, pero tiene otras posibilidades que también son muy potentes. Por ejemplo, si tomamos como punto de partida el Imperio Romano o como ejemplo el Imperio Romano, allí había dos tipos de latín. Estaba el latín culto, que era el que hablaban sobre todo las clases altas, y era un latín que tenía una gramática, que era un latín que se escribía. Y estaba por otro lado el latín vulgar, que era el que hablaban las clases populares y que eran más como un conjunto de dialectos, ¿sí? Y no tenía una gramática, no se escribía, era un latín principalmente oral. Cuando cae el Imperio Romano, lo que sucede es que el latín culto se acaba, es decir, lo conocemos a través de los libros porque quedó allí plasmado, pero nadie lo sigue hablando. Mientras que el latín vulgar sí se sigue desarrollando, pues porque era el que la gente hablaba y da lugar a lo que hoy conocemos como las lenguas romances, el español, el francés, el portugués, el italiano. Entonces, ¿qué me interesa un poco ver de este ejemplo? Que por un lado, la oralidad es más accesible que la escritura, lo hablaba más gente, en el caso del latín es un buen ejemplo, y también es más mutable, permite más el cambio, se adapta más. También lo vemos en el mismo ejemplo, como casi que al acabar el Imperio Romano, la escritura y el latín culto se acaba, pero el latín vulgar se desarrollan nuevas lenguas. ¿Qué significa que la oralidad sea accesible o al menos más accesible que la escritura? Por un lado, pues está el ejemplo claro de que uno aprende a hablar naturalmente, ¿sí? El niño, el bebé, observando, escuchando, imitando, aprende a hablar, lo cual no sucede con la escritura. Para aprender a escribir necesitamos pasar por un proceso, digamos, escolarizado, generalmente más formal, externo, que requiere ciertos recursos, etc. ¿Qué nos lleva a mostrar esto un poco? Por un lado, que la escritura ha sido mucho un lugar de poder y hasta cierto punto de privilegio, porque requiere de la enseñanza, y para que haya esa enseñanza pues se requieren recursos, etc. Y a la hora de la difusión también requiere recursos, ¿sí? Tener papel, tener cómo publicar un libro, y digamos ahora es más común. Antes, cuando no había muchas imprentas o cuando la imprenta no existía, era un lugar muy reducido que se limitaba mucho al poder. Mientras que la oralidad, al ser algo que podemos aprender naturalmente, es un lugar mucho más de lo popular, ¿sí? Y en ese sentido creo que hay dos ejemplos que nos sirven mucho para mostrar cómo desde la oralidad las clases populares inciden en el lenguaje y participan del lenguaje. El primero es la palabra parce. Hay una teoría que dice que esa palabra viene pues que el largo es la palabra parcero, viene del portugués parceiro, ¿sí? Que significa compañero, amigo, y que fue traída a Antioquia y a Medellín concretamente por algunos jóvenes de las clases populares que se iban a trabajar en las cocinas del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Brasil. Entonces de allí toman esa palabra, la traen a los barrios populares de Medellín y allí empieza a crecer hasta volverse una palabra que hoy en día usamos todos y todas. Lo mismo o algo muy similar ocurre con la palabra firulais, que es una palabra que los inmigrantes mexicanos inventan cuando llegan a Estados Unidos con sus mascotas, porque en Estados Unidos les piden que sus mascotas estén free of lice, que es libres de pulgas, ¿sí? Entonces ellos empiezan a llamar así a sus mascotas, como la entienden ellos mismos, que es firulais, y empieza a desarrollarse esa palabra y empieza a volverse, digamos, parte del lenguaje que todos y todas usamos. Y también se dan, por ejemplo, transformaciones en el lenguaje, ¿sí? La palabra septiembre, por ejemplo, ¿sí? Que es una palabra que García Márquez defendía que usáramos, que se usa mucho en la costa, para cambiar por la palabra septiembre. Y a nosotros puede que ese ejemplo nos parezca un poco raro, pero cuando uno piensa, por ejemplo, lo que pasó con la palabra oscuro, que antes era obscuro y se le quita la B, uno se da cuenta que las palabras también se están transformando constantemente.
hay nuevos significados, hay nuevas palabras. También hay extranjerismos, por ejemplo, la palabra champú que tomamos del inglés o la palabra croissant que tomamos del francés. Hay africanismos que nos llegan, ¿sí? Muchos tienen que ver con la música. Se supone que la palabra marimba, la palabra tango, vienen de distintos dialectos africanos. Y también indigenismos, ¿no? Uno de esos es la palabra cucha, por ejemplo, que en chibcha significa madre. Y también están del chibcha otras palabras como guache y como guaricha, que es un poco, digamos, triste ver cómo estas palabras que originalmente significaban respectivamente guerrero y princesa, guache guerrero y guaricha princesa, fueron como degradadas por su origen y ahora tienen unos significados, digamos, que no hacen honor a lo que significaban antes. Pero todo eso muestra cómo el lenguaje a través de la oralidad, porque los dialectos africanos, los dialectos indígenas y también la forma en que aparecen todos estos extranjerismos es a través de la oralidad y empiezan a ser parte del lenguaje y llegan, digamos, a la escritura, ¿sí? Entonces un poco lo que mostramos acá son algunos ejemplos de cómo las clases populares pueden usar la oralidad para incidir en el lenguaje. Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes. Aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que todavía tienen para enseñarnos y enriquecernos. Este es un fragmento de un discurso que da Gabriel García Márquez en el Congreso Internacional de la Lengua Española de 1997 en Zacatecas, México, en el que él casi que habla de jubilar la ortografía y aceptar un poco todo esto que nos propone el lenguaje y los cambios del lenguaje que, como veníamos viendo, tienen mucho que ver con la oralidad, ¿cierto? Entonces veíamos que el lenguaje García Márquez lo pone un poco aquí y lo habíamos visto como un lugar de resistencia cultural, ¿sí? De mantener algunas palabras indígenas, algunas palabras africanas, ¿sí? Un lugar también claramente de mestizaje, ¿sí? Pero también un lugar de descolonización que nos importa mucho a nosotros como latinoamericanos y que es lo que García Márquez básicamente defiende allí, ¿no? La idea de la RAE no es la Real Academia del Español, es la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Entonces un poco la postura que tiene allí García Márquez tiene mucho de político y es aceptemos que en esto que nos pasó a nosotros, que fue la conquista y fue la imposición de un lenguaje externo, hay toda una posibilidad que principalmente creo yo sea a través de la oralidad, de la gente que no necesariamente sabe escribir, que no responde a las reglas impuestas por la Real Academia, esa posibilidad de incidir en el lenguaje, de transformarlo, de cambiarlo, etcétera, etcétera. Bueno, como hemos visto hasta ahora, la oralidad tiene una particularidad y es que es muy accesible y claramente más accesible que la escritura, ¿cierto? Y esta la hace un lugar para resistencia de lo popular y un poco veíamos como casi que el enfrentamiento con la RAE va por ahí, ¿no? Hace unos años la RAE era como una autoridad y todos éramos como reverenciando y poniéndola de ejemplo, todavía lo es, pero ahora la RAE ha cambiado el sentido de lo que hace y todo el tiempo está aceptando las palabras nuevas, particularmente palabras que llegan de Latinoamérica, etc. Entonces la oralidad es más accesible que la escritura y también es más mutable, que es lo que habíamos hablado al principio. La escritura tiende a la estructuración, permite y casi que su lugar en la historia es darle lugar a la historia, ¿no? Es permitir organizar la información, divulgarla, hacerla externa a las personas, mientras que la oralidad, con el ejemplo que veíamos, permite mucho más la transformación. Y en ese sentido, la oralidad es un lugar excelente para la creación y para la creatividad. No solo, como hemos visto ya en varios ejemplos, con nuevas palabras o con nuevos idiomas enteros, sino también con nuevas expresiones artísticas que se dan a través de la oralidad. Por ejemplo, el rap, que es un tipo de música que nos llega a través de los griots, que eran unos narradores africanos que contaban historias, digamos, rimando y también mucho que ver con la métrica y con esta cuestión de la oralidad, ¿sí? Y también están, digamos, para ejemplos más locales, está la trova paisa, está la copla llanera, está el duelo vallenato, que son ejemplos que yo llamo ejemplos sofisticados de oralidad, ¿sí? No es simplemente que la oralidad es una forma y que la escritura es la forma sofisticada del lenguaje, sino que dentro de la oralidad también hay formas sofisticadas de hablar que requieren un estudio, que requieren una práctica, que requieren un aprendizaje y una habilidad para ser llevadas a cabo.
Bueno, para concluir, un poco retomando, hemos visto que la escritura permite ir a la estructuración, ¿no? Permite conservar y divulgar el conocimiento y ese es el lugar que ha tenido mucho en la historia humana. Mientras que la oralidad ha sido más accesible e inmutable, entonces permite transformar el lenguaje, permite el acceso del lenguaje a muchas personas, etc. ¿Sí? Pero en la actualidad tenemos un punto nuevo y es el desarrollo de las tecnologías audiovisuales, ¿cierto? ¿Qué nos permiten estas tecnologías? Conservar y divulgar el conocimiento que hasta ahora estaba restringido a la escritura, ¿no? De forma externa, y conservarlo muchas veces directamente a través de la oralidad. Y eso hace que la escritura en este momento esté en crisis. Al mismo tiempo, la escritura se ha vuelto, digamos, mucho más social, está mucho más extendida, hay mucha más gente que sabe leer y escribir, ¿sí? Pero ya no es tan necesaria para conservar y transmitir el conocimiento, porque uno lo puede ver a través de un video, como está pasando en este momento, ¿sí? Nosotros no escribimos un texto para ustedes, sino que ustedes están viendo un video que grabamos, y eso muestra un poco la importancia que vuelve a tener la oralidad frente a la escritura. Entonces la pregunta aquí termina siendo, ¿qué va a pasar con la escritura? ¿Está condenada a desaparecer, etcétera? Yo no creo que esté condenada a desaparecer, sí creo que está en una crisis y que tiene que replantearse, pues porque la escritura de todas formas tiene otras implicaciones, nos permite, el cerebro trabaja de manera distinta, nos permite otras cuestiones, pero entonces sí nos lleva a preguntarnos cuál es el lugar de la oralidad en este momento y concretamente cómo nos permite la oralidad crear lo que yo llamo un poco puentes afectivos con la escritura, ¿sí? La oralidad permite una cercanía, como hemos visto, mayor con el lenguaje, sí, permite otras posibilidades que vamos a ver en los siguientes videos, que no permite la escritura. Entonces, la gran idea o la gran inquietud que tenemos que contemplar en este momento es cómo la oralidad nos ayuda a crear estos puentes con la escritura. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este video de hoy. Los invitamos a ver el próximo video, que vamos a hablar un poco sobre las cualidades de la voz hablada y cantada. Y los invitamos y las invitamos también a visitar nuestra página web. Allí pueden encontrar todo el contenido que hace la Escuela de Lectores para ustedes. Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.